Entonces pon tu mano en tu corazón y repite fuerte y claro juntamente conmigo y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Estoy muy agradecido con Dios por la vida, pero también por la familia y principalmente por mi esposa, que el día de hoy tengo el privilegio de que esté conmigo. Vamos a compartir algo muy emocionante que ha estado pasando en nuestras vidas. No vamos a tener otro hijo, ¿verdad? Pero ya tenemos muchos, ¿verdad? Pero algo muy especial que está en el corazón de Kristen. Y amor, ¿por qué no puedes pasar? Porque damos un fuerte aplauso a Kristen. Hola, amor. Muy bien, Kristen va a estar compartiendo con nosotros algo muy especial. La gente que no es de casa, bueno, ella es mi esposa. Tenemos más de 25 años casados. Tenemos 3 hijos. Es una excelente mujer, excelente mamá. Excelente esposa, amiga y pastora, líder de alabanza y sobre todo está feliz con el marido que tiene. Amor, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias, súper contenta de estar aquí. Y hoy vamos a platicar de algo muy especial que ha estado en el corazón de Kristen, que es un pequeño pero gran libro que acaba de escribir Kristen y que hoy vamos a hacer la inauguración y queremos compartirlo con ustedes y queremos compartir por qué se escribió este libro y cuál es el propósito y todo lo que Kristen ha pasado por llevar a cabo este mandato del Señor, porque yo creo que fue un mandato del Señor. ¿Por qué nos platicas un poquito, amor? ¿Qué significa este libro? Cuando dices que fue un mandato, sí, lo siento así porque no es algo que yo quería hacer, no tenía yo el anhelo de escribir este libro, más bien era un proceso que yo estaba pasando en mi vida personalmente. Dios empezó a instruirme en su palabra para yo abrir unas puertas que yo sentí como muy cerrada en cuanto a yo poder caminar en la victoria en algunas áreas de mi vida. Estaba luchando con cosas internas y también externas, problemas de salud, diferentes aflicciones y estaba batallando con encontrar libertad. Y el Señor me metió en un proceso. Ya sabes que hablamos mucho aquí de los procesos, ¿verdad? Y me enseñó algunos tesoros, así lo siento, como tesoros en su palabra, que me han impactado la vida, que me han como que abierto esas puertas a la victoria en esas áreas. Y yo empecé a escribir, pero para mí, así de tener mis versículos y mis palabras bíblicas y era mi sustento de estar declarando y hablando la palabra de Dios sobre mi vida y así me levantaba y había días que yo no podía levantarme si no tenía esa palabra y empecé a ver cómo la palabra de Dios activaba en mí la salud, el bienestar y estas otras luchas que yo tenía me dio la fuerza para caminar y seguir adelante. Entonces eso se convirtió después en este libro que empecé a escribir para mí y luego Dios me puso en el corazón que podría lo que Él me estaba enseñando, ayudar a otras personas que están pasando por luchas en diferentes áreas. Increíble, amor. ¿Y por qué le pusiste Llaves del Reino? El título viene de un tiempo que yo estaba con el Señor y estaba leyendo, de hecho lo voy a leer aquí en Mateo 16, cuando Jesús está hablando con Pedro y le pregunta a Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y después Jesús le contesta, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal,
sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y Dios empezó a hablarme acerca de esos versículos, que lo que recibió Pedro, que era la victoria, eran las llaves, a abrir las puertas a victoria para él y para la iglesia. Y la manera que pasó fue sorprendente, porque Dios le preguntó, Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y todo el mundo veía a Jesús como un profeta, como un maestro, un rabí. Le estaba dando diferentes títulos, porque estaban viendo con sus ojos naturales. Ay, enseña bien la palabra, es un buen maestro, ¿no? Pero Pedro vio con sus ojos espirituales. Y Dios le dio una revelación, que Jesús no es el hombre que tú ves parado enfrente de ti. Jesús es el Hijo de Dios, el creador del universo, aunque no parece ni un rey ni parece un salvador. Él es. Entonces Pedro vio algo con ojos espirituales y luego lo declaró, lo dijo, porque Jesús no le preguntó, ¿qué piensas tú de mí? Él dijo, ¿quién dices que soy? Y Pedro responde, tú eres. Y declara una verdad absoluta, y cuando lo declara con su boca, Jesús responde con gozo y con una declaración monumental, diciendo, así es. Ciertamente dices, y por eso, por el hecho que tú has visto con tus ojos espirituales y has declarado lo que ves, yo te voy a entregar llaves. Son para ti y para la iglesia. Entonces yo empecé a entender que cuando captamos las verdades de las Escrituras, cuando captamos las verdades absolutas de Dios y los declaramos como hechos, como la verdad, entonces las puertas se abren en el Espíritu, son como llaves que Dios entrega a su iglesia. Entonces de ahí nació. Y en este libro, porque me acuerdo yo, ha tenido muchas luchas, pero también rewards o beneficios en tu propia vida. Y me gustaría que platicaras un poquito de esas 4 llaves, porque hablas específicamente de 4 llaves que creo que si cualquiera de nosotros entendemos lo que eso significa y las aplicamos en nuestra vida, vamos a tener una relación más profunda y una revelación más grande, y por tal razón vamos a tener una transformación. Pues sí, la primera llave que escribí aquí tiene que ver con entender el poder de las palabras correctamente alineadas con Dios y entender el poder que tenemos en la boca. Como dicen Proverbios, ¿verdad? Que las palabras tienen el poder para la muerte o para la vida. Y la clave es alinear nuestras palabras con la palabra de Dios. Pero tenemos que entender eso. Entonces, se habla de eso. La segunda es de entender el poder de la expiación. Lo que pasó en la cruz. ¿Qué en realidad pasó? Y según Gálatas 3:3, dice que Jesús se hizo maldición por nosotros, y podemos leerlo y decir, como que tomarlo como por hecho, pero ¿qué significa eso? Y entender que las maldiciones de Deuteronomio 29, todo que fue declarado sobre el pueblo de Israel por no creer y no obedecer, se cumplieron, como que se tomaron el sacrificio de Jesús. Él tomó sobre él toda esa maldición. Entonces nosotros ya en Cristo no tenemos que caminar bajo esas maldiciones. Y hay una lista muy grande, pero tenemos que entender eso, lo que en realidad significó la cruz cuando Él dijo todo consumado es. Es algo muy importante porque Deuteronomio 29, si tú vas a ese libro y ves las bendiciones y las maldiciones sobre el pueblo de Israel, dice al final, y todas esas bendiciones sucederán si haces esto, y todas estas maldiciones sucederán si haces aquello. Y el punto es que en Cristo podemos descansar,
de que Cristo hizo todas esas cosas por nosotros y que ahora nosotros, por su gracia, por la gracia de Dios, podemos disfrutar de vivir de una forma diferente en el reino de Dios. Es muy importante entender eso porque si no, aunque decimos que es por gracia y no por obras, si no entendemos esa revelación, siempre vamos a tratar de estar haciendo obras para poder ganar el favor de Dios. Cuando es totalmente al revés, ya tenemos el favor de Dios y por ese favor podemos hacer las obras que hacemos. Y eso es una parte del libro que a mí me encantó. Y también la tercera llave, amor, creo que es muy importante. Tiene que ver con entender el poder de la autoridad del creyente, la autoridad que tenemos en Jesús, tanto como hijos del gran rey y como embajadores del gran rey. Que su palabra, nosotros podemos como hablar su deseo, su voluntad y se debe cumplir en nuestra vida porque no estamos hablando nuestro deseo, estamos hablando del deseo de nuestro rey, del reino que representamos nosotros como embajadores. Entonces no depende de mi poder, depende de su poder y lo que es su voluntad y lo que él está declarando. Yo nada más soy vocera como embajadora para decir, esto es lo que dice mi rey. Eso es lo que dice el gobierno del reino del cielo, de donde vengo yo. Imagínate, porque dice que somos ciudadanos del reino de Dios, del cielo. Entonces podemos hablar su deseo y tener la autoridad de to enforce it, como de aplicarlo. De aplicar eso. Y es algo sumamente poderoso porque nosotros como iglesia siempre enfatizamos que Jesús ya hizo todo por nosotros y muchas veces en nuestro concepto de oración no lo aplicamos de esa manera, sino que constantemente pedimos al Señor que haga algo por nosotros. Entonces Dios hace esto por nosotros, Señor, líbrame de esto, Señor, quítame esta enfermedad, o sea, como siempre pidiéndole a Dios que haga algo. Pero si entendemos el concepto espiritual de toda esa verdad, es que Jesús ya lo hizo por nosotros y entonces ahora dice que nosotros tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús para atar y desatar las bendiciones o atar las maldiciones que vienen en contra de nosotros. Pero aunque decimos eso y pensamos eso, ahora, a la hora que lo hablamos o lo oramos equivocadamente, seguimos pidiéndole a Dios que haga algo por nosotros. Entonces, este tipo de oración que Kristen pone aquí, es una guía para podernos ayudar a poder como alinear nuestras palabras a las palabras de Dios. Y podemos decir, bueno, pues Dios sabe lo que quiero decir. Sí, pero legalmente tenemos que aplicarlas correctamente para que puedan fungir el poder con el que están siendo enviadas. Entonces, yo creo que es algo hermoso. Y la cuarta llave, amor, creo que sin esa llave, pues obviamente todo lo demás no funciona. El cuarto llave tiene que ver con mantener nuestros ojos en Jesús, basado en cuando Pedro estaba caminando sobre el agua. Y iba bien, ¿verdad? Tenía fe suficiente para salir del barco, pero luego las circunstancias llegaron y puso su atención sobre el viento y se quitó su vista del Jesús, el autor de esa gran historia. Y en ese momento es cuando se hundió. Y eso lo he vivido en mi vida, como que sentir que, wow, voy avanzando, todo va muy bien, tengo mis ojos en Jesús y luego como que el viento viene, las circunstancias cambian, mis síntomas, como que empiezo a sentirme mal, puede ser otros retos, ¿no? Como que en la familia, pleitos, discordia, problemas de finanzas y ya después es como que estar bien, volteamos la vista y empezamos a ver lo natural y lo que no nos damos cuenta es que esto está hundiendo, como esa duda, voltear la vista es lo que nos hunde la fe. Y entonces qué tan importante en el proceso cuando estamos creyendo y declarando por algo una promesa que Dios nos ha dado, qué tan importante es mantener la vista en Jesús y no dejar que el viento nos desvíe. Sumamente importante. Y como algo que me gustó del libro también es que es un libro práctico y es algo también que aquí en la iglesia siempre tratamos de que todo lo que hagamos tenga el entendimiento de cómo hacerlo. De hecho, constantemente decimos que somos la iglesia del cómo. Ok, sí entiendo todo esto, pero ¿cómo lo hago?
Y yo creo que a veces nos hace falta esa parte práctica de poder llevarlo a cabo. Y este pequeño libro se me hace como una guía de cómo hacerlo. Y quiero que nos platiques un poquito, amor, sobre esos 21 días hacia la victoria. O sea, cómo funciona este libro, porque no es como un libro de texto, sino es una guía práctica de poder poner en orden las palabras de Dios. De hecho, más que la mitad del libro es la palabra de Dios. Entonces, yo no escribí tanto, Dios escribió más, entonces no tomo el crédito. Pero es su palabra y son versículos. La segunda mitad del libro es una guía de oración, de cómo enfocar nuestro tiempo de oración sobre su palabra. Son escrituras específicas con diferentes temas y luego una oración como que de ayudarnos a empezar. No que eso es la única oración que vas a orar, y son oraciones con declaraciones. No es que estamos pidiendo en ese momento algo de Dios, aunque es bueno pedir de Dios, pero más bien estoy alineando mi espíritu con lo que Dios tiene para mí, porque eso es como un guía de entrenamiento, es una guía de oración de entrenar tu espíritu, como esos músculos espirituales que como que de no enfocarnos, como dije, en la situación alrededor de nosotros, pero empezar a declarar esa voluntad de Dios sobre nuestra vida, lo que Él desea, y alinear nuestro espíritu con eso. Entonces, somos nosotros que tenemos que moldearnos a su imagen. No es que Dios no quiere contestarnos, es a veces que nuestra fe no alcanza a poder recibir. No estamos preparados, no estamos disciplinados en forjar esa palabra en nosotros y de veras creerlo. Porque en toda la Biblia tú ves que los milagros suceden, el sobrenatural toca lo natural cuando hay fe. Pero ¿de dónde viene la fe? ¿Qué dice en Romanos? Por la palabra de Dios. Entonces, si nos hace falta fe, entonces tenemos que meter la palabra de Dios en nuestro espíritu y declararlo en voz alta, porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces ese como guía de entrenamiento es muy sencillo, no tiene mucho chiste, es nada más tomar su palabra, declararlo en voz alta y luego hablar eso sobre nuestras vidas. Uh-huh. Y yo he visto en mi vida personal cómo ha dado una vuelta total en mi capacidad de recibir de Dios, de quitar esos obstáculos de duda, obstáculos de ver en lo natural lo que parecía imposible, para prepararme para recibir lo imposible de Dios. Ha sido increíble lo que ha pasado en mi vida y por eso también como quería compartirlo, para que otros podrían también experimentar eso. Y te voy a leer un poquito aquí cómo está estructurado la parte de oraciones. Vienen oraciones sobre la sanidad, sobre paz y libertad, de ansiedad, sobre confianza y protección, sobre provisión, sobre victoria y libertad. Y también incluye oración de salvación, porque es un excelente libro que le podamos regalar a alguien. A mí me gustó mucho, no nada más el concepto, que obviamente tiene mucho poder, sino también cómo está estructurado el libro, el tamaño del libro, que es un libro pequeño, porque la gente no lee mucho, y entonces el poder tenerlo así sencillo es esto es un día, o sea, tiene 21 días, y este es un solo día. Entonces es muy sencillo también poderlo ver y para alguien que a lo mejor no conoce mucho de Dios o es una excelente herramienta también que le puedes dar para que pueda empezar a caminar en los principios de Dios. Y algo que cuando Kristen estaba haciendo esto, porque primeramente, como dice ella, lo hizo para ella, y después la animamos en la casa, pues a lo mejor para toda la iglesia, y luego dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un pequeño libro, un manual? Y fue evolucionando, pero creo que es de Dios, porque este tipo de proyectos y todo lo que hacemos aquí en la iglesia, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el llamado que Dios tiene en nosotros. Entonces queremos compartir, no se trata de promover a Kristen o el libro de Kristen, sino se trata de promover la palabra de Dios a través de este pequeño libro que Dios le ha dado a Kristen, pero como nos ha dado muchas otras cosas a muchos de nosotros, y Dios lo va a seguir haciendo, porque acuérdense que parte de nuestra cultura es ser una iglesia creativa, amén, y una iglesia de influencia,
una iglesia que alcanza a las masas a través de no solamente los servicios que tenemos, pero de todos los medios que podamos utilizar, y entre ellos ahorita está este libro. Entonces, algo que Kristen y yo platicamos es cómo lo podemos compartir a la iglesia para que también la iglesia pueda, ahora sí que experimentar ese camino hacia la victoria. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un challenge? ¿Por qué no hacemos un challenge? ¿Por qué no hacemos un reto? Un reto que el que quiera ser parte de ese reto lo puede hacer, y el que no, pues no tiene que hacerlo. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces quiero que nos platiques un poquito, amor, ¿cuál es la idea de cómo impulsar esto que Dios ha puesto en tu corazón? Bueno, está escrito el último mitad en 21 días. ¿Y por qué 21 días? La verdad podría ser menos o más, pero es un buen número para tener algo como conciso que puedes empezar y puedes terminar. Y en especial para las personas que no somos muy disciplinadas, ¿verdad? De decir, ay, si me pones un proyecto de 3 meses, tal vez no lo cumplo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí puedo disciplinarme a pasar 21 días con el Señor declarando su palabra sobre mi vida. Además, pues científicamente han estudiado que el cerebro hace un reset en 21 días. Si tú le metes información continuo, con repetición, el cerebro agarra esa información y lo hace ya la verdad propio en 21 días. Entonces yo sé que obviamente Dios podría hacerlo en 5 o 30, no tiene que ser así, no es un método científico para nada, pero se me hizo un número como alcanzable y preciso, y algo que podemos hablar el lenguaje de nuestro cerebro, porque se trata de meditar sobre la palabra. En toda la Biblia vas a encontrar varios lugares donde Dios dice medita sobre, bueno, en aquel entonces de los hebreos era sobre la ley, ¿no? Pero medita sobre mi palabra. Y eso es porque Él sabe que nuestro cerebro habla el idioma de repetición. Y cuando lo repetimos y lo repetimos, lo empezamos a creer. Puede ser verdad con lo positivo o con lo negativo también. Si tú repites la misma historia negativa en tu mente, vas a empezar a creerlo como verdad. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha sentido eso? ¿No? Y es increíble porque hablando de cosas científicas, hay estudios que han podido medir las hormonas y sustancias que se sueltan en el cuerpo cuando la gente está recordando eventos negativos. Entonces el cortisol, que es una hormona que nos hace sentir ansiedad, si tú repites 3 veces en tu mente, recordando, nada más recordando un evento negativo, tu cuerpo empieza a producir la misma cantidad de cortisol que cuando pasó el evento original. Entonces imagínate, en repetir en tu mente y recordar, lo estás viviendo, tu cuerpo lo está viviendo de nuevo. Y por eso meditar sobre como que todo lo negativo y lo pasado es tan peligroso. Pero meditar sobre la palabra de Dios, meditar sobre vida, tiene el mismo efecto, pero en el lado de lo positivo, de poder forjar en nuestro cerebro y crear en nuestro cerebro su verdad, para que en realidad empezamos a creer. ¿Y qué pasa cuando creemos la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Los milagros, su voluntad se empieza a manifestar en nuestra vida. Entonces es increíble eso. Entonces, bueno, está organizado así, en 21 días. Entonces pensamos que podríamos tomarlo como un reto con toda la iglesia, las personas que quieren, que pueden empezar, y empezamos juntos en el día 1 y hacemos el compromiso de cada día pasar es un ratito, son 2 páginas nada más, 2 versículos y una oración, que podrías, y es recomendable pues hacerlo varias veces al día, para que tu mente está como dice, como escuchando, lo haces en voz alta, como dice la palabra, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Entonces y tomarlo y hacerlo juntos, empezando en septiembre 1, del 1 de septiembre, para los que quieren empezar con nosotros. Sí, el próximo domingo vamos a empezarlo, y durante todo el mes de septiembre, los miércoles,
vamos a estar también retomando el tema y vamos a estar viendo cómo vamos avanzando y cómo vamos viendo. Y lo que queremos es la libertad. Libertad, no sé en qué área de tu vida necesitas libertad, no sé en qué área de tu vida necesitas sanidad o restauración, y simplemente esto es como esa guía de poderte animar a llevarlo a cabo. Y dice que de gratis hemos recibido, de gratis hay que dar, y es lo que queremos hacer, compartirlo con ustedes, y creo que va a ser de gran bendición. Y sobre todo, bueno, que ustedes sean los primeros, ¿verdad?, que puedan experimentar lo que nosotros estamos viviendo, y como pastores siempre eso es nuestro deseo, que podamos vivirlo juntos y en un mismo espíritu. Amén. Si no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer, pero ojalá pudieras hacerlo con nosotros para que pudieras ver el resultado del poder de Dios en nuestras vidas. Y amén. estamos súper convencidos y súper emocionados porque, como dije, no es un método, no es como, ay, repitas eso y algo te va a pasar. No, es una relación con Jesús. Entonces, cuando tú meditas sobre su palabra, en Juan dice que Él es la palabra. Entonces, amén, cuando estás pasando tiempo en la palabra de Dios, estás pasando tiempo con Jesús porque Él es la palabra. Amén. Así dice, Él es el verbo. Entonces, y también Él es la verdad. Cuando estás hablando con tu boca la verdad, estás hablando la esencia de Jesús. Estás pasando tiempo con Él. Es hermoso. Entonces esto nos ayuda, es como una disciplina también de pasar tiempo con Jesús. Y sabemos que cuando pasamos tiempo con Jesús, todo es posible. Todo es posible. Va a haber buen fruto, lo garantizamos. Entonces, para las personas que deciden empezar eso, no es que es algo pues mágico, no, como para nada, es porque es tiempo con Jesús, es su palabra. Entonces, garantizamos que va a haber buen fruto de eso. Lo vamos a tener allá afuera, lo puedes comprar. Ahorita hicimos algo especial y de aquí al próximo domingo, al 1, lo vamos a tener en un precio especial. Entonces ahí te puedes acercar y lo puedes obtener, y también lo vamos a tener en inglés la semana que entra. Entonces la intención es que todo el mundo pueda ser parte de esto. Lo puedes comprar y regalar también, y sobre todo recuerda que lo que estamos promoviendo es la palabra de Dios y el animar a la gente a que tenga un encuentro con Jesús. Amén. Y amor, cuéntanos. Y aplicarlo personalmente, porque los primeros días te vas a dar cuenta que tiene que ver con sanidad, y tal vez uno podría decir, ay, pues yo no estoy enferma, no estoy enfermo, no, así. Pero todos tenemos algo, una área de nuestra vida donde necesitamos la sanidad de Dios. Puede ser en nuestro cuerpo, puede ser en nuestra alma, puede ser en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestra familia, alguien. Entonces quiero también animar a todos que aún si tú dices, ay, pues como que eso no es mi área o lo que necesito, mejor cubrimos todo. Lo tomamos como el reto de tomar 21 días y cubrimos como que todas las áreas de nuestra vida para empezar a caminar en fe completamente con Él. Y nada más para cerrar esto, quiero contarles algo que más me pasó hace ya cuando estaba terminando el proceso de este libro. Y yo me sentí como Pedro sobre el agua caminando, y wow, Dios, tú eres increíble, esto sí funciona, y la palabra está activada en mí, estoy caminando sobre lo imposible, sobre mis circunstancias. Y luego como empezó el viento, ¿no? en mi vida personal, y empecé a sentirme físicamente muy, muy mal, y hundirme de nuevo, y ay, no voy para atrás, porque voy para atrás, no, Señor, y voy a enfocar mi vista en ti. Y en eso Luis vino y oró por mí, no vas para atrás, vamos para adelante, y vamos a caminar en fe. Entonces levántate y vamos afuera al jardín y vamos a hacer algo juntos. Sí, ok, sí es cierto, me voy a levantar, no voy a quedarme aquí, y en fe voy a tener la victoria aquí. Y salimos y empezamos a cortar un jazmín. Es una planta muy bonita que crece en la reja de nuestra casa. Es una reja de hierro forjado, entonces se ve del otro lado, y de repente vimos que del otro lado, del lado del vecino, estaba creciendo una hierba pero espantosa, como que una cosa muy grande, y ya tenía plaga. Tanto que habían gusanos, esos gusanos que hacen como nidos en los árboles, tenían nidos de gusanos, no la planta bonita de mi lado, pero lo que había salido del lado del vecino, donde estaba mi planta.
Pero dije, va a contaminar mi planta, ¿no? Como esta plaga le va a brincar, tenemos que quitarlo. Y yo había visto cuando empezó a crecer esa hierba hace tiempo del lado del vecino, pero dije, es del lado del vecino, no lo voy a tocar, como que le toca a él quitarlo si quiere, y no le hice caso. Pero ese día vi cómo creció y creció y creció, hasta plaga tenía. Entonces Dios lo sentí como que dijo, ya, tienes que cuidar eso, si no te va a contaminar tu planta. Entonces, bueno, Luis decide, lo voy a cortar. Lo cortamos, ya sentimos, ok, ya lo limpiamos, quitamos todos los gusanos, lo llevamos a la calle, ¿no? Todo a la basura. La basura, todo eso. Y volteamos y ya está hecho. Y fuertemente escuché que Dios me dijo, no has terminado. No, sí, se ve bonito, ya se quitó todo lo feo. Él dijo, la raíz. No quitaron la raíz. Tienen que ir hasta abajo y arrancar la raíz. Ay, no, hacía mucho calor, estábamos ya muy cansados, ninguno de nosotros queríamos tratar de arrancar esa raíz, pero no, vamos a hacerlo, porque Dios me habló, yo sabía, vamos a quitarlo. Entonces, bueno, empezamos a quitarlo, pensé que era arrancarlo nada más, pero ¿qué creen? Que no salió y ni se movió. Tiene una raíz fuerte, así de grueso, y no se movió nada. Entonces Luis dijo, no, eso va a ser más complicado, voy por una herramienta mientras. Y yo, como se me ocurrió el agua, tengo que traer la manguera y mojar la tierra porque la tierra estaba seca, no se movía. Entonces traigo la manguera y empiezo a dejar fluir todo el agua ahí. Y Luis mueve esa raíz y el tronco y empieza a mover. Yo, ¡ay, está funcionando! Más agua, ¿no? Entonces, cada vez que él lo movía, abría espacio, yo metí más agua. Pero duramos, yo creo que media hora, una hora, tratando de quitar esta cosa. Se iba hasta abajo, pero por fin pudimos arrancarlo. Y una raíz más espantosa que la hierba por fuera, lo que había crecido, esa raíz completo. Lo arrancamos y sentimos como, yes, ¿no? Un proyecto que logramos, lo sacamos. Y en eso Dios empieza a hablarme. Y me dijo, así se ven sus vidas a veces, ¿no? Tienes una planta hermosa, un jazmín con flores que huelen increíble de un lado, pero el otro lado está saliendo hierba fea y no lo haces caso porque sientes que no es tu responsabilidad. Como que hay alguien más va a arreglar eso, ¿no? O yo soy así porque alguien más me hizo eso. Ay, mejor que ellos me piden perdón primero, yo no voy a hacer nada. No es mi responsabilidad eso, es por causa de lo X y lo vamos ignorando. Y no nos damos cuenta que empieza a crecer hasta que haya gusanos. Y a veces tomamos el valor de cortarlo, a decir, no, pues ya pido perdón, yo perdono, voy a arreglar eso, voy a dejar de hacer ese vicio, voy a dejar de hacer eso, lo corto. Pero lo que nos hace falta hacer es ir hasta la raíz y tomar el tiempo, porque toma tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo para quitar la raíz de algo que tiene tiempo ahí. Y nos da flojera a veces, y no queremos, y queremos todo instantáneo. Pero Dios empezó a mostrarme que esta disciplina, y no tiene que ser este libro, no es porque es mi libro, ni es, como dije, la mitad de esto es la palabra de Dios, pero su palabra es como el agua. Era necesario para nosotros traer la manguera y llenarlo porque se empezó a suavizar la tierra y era como que la tierra soltaba la raíz porque lo tenía agarrado, la tierra seca, y no se soltaba, no se movía. Pero cuando empezó a penetrar el agua, entonces la tierra como que soltó y podíamos arrancar. Y eso es lo que hace el agua. Uh-huh. El agua, la palabra de Dios, es agua viva, como cantamos. Y cuando aplicamos su palabra, la tierra dentro de nosotros, la tierra seca, se empieza a mojar y suelta. Y ya lo que parecía imposible, lo que no se movía, lo que no se podía arrancar con toda la fuerza que tú metes, solito como que empieza a soltar y ya puedes arrancarlo con esfuerzo y energía,
con disciplina, con pasar el tiempo que hay que pasar con Dios, mojándonos con su palabra. Y lo más increíble de esta historia es que unas semanas después, no habíamos fijado, pero el otro día llegamos y vimos como del otro lado donde se arrancó esa hierba, ya estaba floreciendo, estaba creciendo aún más grande que el otro lado, mi lado. Y el otro está precioso. Como esa mala hierba estorbaba el crecimiento. La planta no podía florecer del otro lado. Pero ya que lo quitamos de la raíz, hubo espacio para que lo bueno, lo bonito, lo que Dios quiere hacer florecer en nuestra vida, puede dar vida y puede dar fruto. Entonces quiero animarles que vale la pena la Amén. disciplina de tomar unos días, 21, si se animan a hacerlo con nosotros, a aplicar la palabra de Dios, el agua de Dios en nuestras vidas y ver sus propósitos florecer. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Que pongamos esto en manos del Señor, como todo lo que hacemos, queremos bendecirlo y ¿cuántos han sido bendecidos por la vida de Kristen? Amén, en todas las áreas y sabemos que Dios la usa y así como nos usa a todos, este es un momento de poderle dar gloria a Dios por esto y sabemos que va a tocar no solamente gente en esta iglesia, sino en muchos otros lugares. Y Kristen va a salir de viaje a un retiro de mujeres en México ese fin de semana que viene y yo sé que Dios la va a usar grandemente y ese libro va a ser de gran bendición. Entonces vamos a orar y quiero release it, o ¿cómo se llama? Soltar este libro en las manos de Dios. Y si tú sientes que tú quieres tomar este reto y que hay algunas áreas en tu vida que necesitan esas llaves, te voy a animar a que pases al frente y que recibas oración, que te comprometas con Dios para que podamos ver y gozarnos juntamente contigo de la bendición del Señor. Amén. Entonces, si ahorita que ore por esto, después, mientras está la canción, nos vamos a despedir con esa canción. ¿Quieres pasar por oración? Siéntete libre de hacerlo. Esta es tu casa y queremos bendecirte. Amén. Padre, muchas gracias por la vida. Gracias por la vida de Kristen, Señor. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Señor, gracias por esta herramienta que tú has puesto en su corazón y que se ha podido llevar a cabo. Y sabemos, Señor, que es el principio de muchas cosas que tú estás haciendo en nuestras vidas y en esta iglesia. Señor, sabemos que tú quieres que seamos una iglesia de influencia, de bendición para muchas personas, muchas familias. Y Señor, nosotros liberamos este libro, Señor, para la extensión de tu reino, que sea de gran bendición, Padre. Señor, no por nosotros, sino por lo que tú has hecho a través de nosotros. Señor, bendecimos la vida de Kristen, Señor, y todos tus propósitos en ella. Declaramos, Señor, que ella es una herramienta en sí mismo, pero es tu hija principalmente. Tú la amas, Señor, y yo declaro que lo que ella ha escrito en este libro sea realidad en su propia vida. Señor, que lo pueda vivir, Señor, todos los días de su vida. Padre, y quien pueda estar en contacto con esto, Señor, que su vida también sea transformada y animada como la ha sido la nuestra. Señor, y a todos aquellos que van a tomar este paso, este reto, Señor, en sus propias vidas. Tú sabes, Señor, qué necesidad hay en cada persona. Tú sabes, Señor, su dolor, tú sabes sus luchas. Padre, si esto es algo que tú vas a usar en sus vidas, yo te pido que lo uses en gran manera. Señor, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Y si alguien quiere pasar, vamos a orar por ustedes, amén. Después de la canción vamos a estar despedidos. Que el Señor les bendiga.